Buenos días, mi nombre es María José García y hoy vengo a hablarles sobre las similitudes que hay entre el contrato individual y el contrato colectivo, y son estas. En el contrato individual se deben cumplir lo que se describe en el contrato según el artículo 20, mientras que en el contrato colectivo los individuos están obligados por un contrato colectivo de trabajo y solo pueden ejercer los derechos y acciones que diga, según el artículo 47. En el contrato individual, la sustitución del empleador no afecta a los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador, según el artículo 23. Y en el contrato colectivo, si firmado un contrato colectivo de trabajo, el empleador se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre y cuando la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores sean partes en el mismo contrato, según el artículo 43. En el contrato individual, la prueba llena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo según el artículo 30. Y en el contrato colectivo, la existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo, según el artículo 39. El contrato individual debe tener requisitos que el contrato individual debe de tener, según el artículo 29. Mientras que en el contrato colectivo, en todo contrato colectivo de trabajo deben expresarse el nombre completo de las partes que sean beneficiarias, la empresa o sección de la empresa o el lugar de trabajo que abarquen y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo según el artículo 40. Por último, en el contrato individual debe extenderse de manera escrita en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo según el artículo 28. Y en el contrato colectivo se debe de celebrar siempre de manera escrita en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para que el patrono quede obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo según el artículo 39. Contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo es aquel convenio formulado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos, con el objeto de establecer las condiciones en que debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, lo cual puede estar observado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326 en el numeral 13. Aquí observamos que se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. De lo planteado anteriormente, podemos concluir que el contrato colectivo de trabajo es uno por el cual la asociación de trabajadores plantea una negociación ante el empleador para que se consolide un solo contenido contractual común a todos los trabajadores. Una vez que se ha dado la notificación de las intenciones de la Asociación de los Trabajadores, se debe llevar a cabo el contrato colectivo de trabajo ante el inspector de trabajo. Es necesario que se cite al empleador con la finalidad de que éste se pronuncie sobre las pretensiones de los trabajadores. En este punto van a dar inicio las negociaciones para la firma del contrato colectivo del trabajo. De ser aceptadas las pretensiones por el empleador, esto dará fin al trámite y se procederá a la suscripción del contrato. De lo contrario, es decir, si el empleador se opone a las pretensiones de los trabajadores, será necesario que el inspector de trabajo medie sobre las mismas. Luego de esto, transcurrido 15 días desde la notificación del empleador, se deberá iniciar las negociaciones que durarán un máximo de 30 días, en donde seguramente se van a suscitar puntos de debate que deberán ser resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Este resolverá los puntos en desacuerdo. Saludos, yo les vengo a hablar sobre el concepto de contrato individual y contrato colectivo de trabajo. Empezando por el contrato individual, se dice que el contrato individual es la forma más fácil o más utilizada por los empleadores, ya que esto se celebra en base a un convenio individual entre el empleador y el trabajador, dependiendo de cada empresa. Según lo dispone el Código de Trabajo, el artículo 8, el contrato individual será un convenio en virtud donde el trabajador esté de acuerdo en prestar sus servicios lícitos y personales a la dependencia. Esto, claro que siguiendo una ley en base al contrato, y se sabe que aquí el elemento más importante será el acuerdo de las dos partes, tanto del empleador como del trabajador.
Posterior a esto, el trabajador deberá respetar tanto las normas administrativas como técnicas y económicas de la empresa para que mantiene el empleador, para que así cumpla con las obligaciones dependiendo del contrato. Por otro lado, tenemos que el contrato colectivo de trabajo será un contrato que se dará generalmente para todos los trabajadores que laboran para un solo empleador, es decir, esto será colectivamente, en grupo, adquiriendo así de forma común todos los derechos y beneficios de todos los trabajadores. Según lo dispone el Código de Trabajo, el artículo 220, el contrato colectivo será un convenio que se celebrará entre uno o más empleadores, o también asociaciones empleadoras con una o más asociaciones de trabajadores que estén legalmente constituidas. Esto con el objetivo de definir las bases y que se van a definir en el sucesivo contrato entre los empleadores y los representantes de los trabajadores de la asociación. Entonces, como conclusión, podemos obtener que queda que el contrato individual será aquel contrato en el que donde se contratará un solo trabajador, estableciendo independientemente los derechos y obligaciones que le son inherentes de acuerdo a la relación laboral que se crea, en tanto que un contrato colectivo de trabajo será una contratación que se realizará en conjunto colectivamente a todos los trabajadores que laboran para un mismo empleador, por lo cual debe existir una previa negociación colectiva de parte de los delegados de los trabajadores por el empleador, y que también dentro de estas se buscará hacer una negociación para llegar a acuerdos sobre los derechos de los trabajadores. Comparación y diferencias del contrato individual y del contrato colectivo. El contrato de trabajo puede referir varios tipos según las características de la relación y la aplicación laboral que va a tener. Por ende, la primera gran clasificación de estos contratos van a derivar de acuerdo al contrato individual o contrato colectivo. Para determinar las diferencias entre estos contratos, vamos a referir los diferentes beneficios y tratamientos hacia los trabajadores, siempre y cuando con la variable al campo al cual van a pertenecer. A continuación voy a exponer un pequeño concepto general de cada uno de estos tipos de contratos. El contrato individual de trabajo establecido en Ecuador, según el Código de Trabajo, va a representar un convenio el cual se va a celebrar de forma escrita mediante el trabajador y el patrón. Este establecimiento va a tener un acuerdo en el cual el trabajador va a comprometerse a prestar sus servicios lícitos y personales por una remuneración fijada previamente. En cuanto al contrato colectivo, es un convenio formulado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios sindicatos de patrones. Por esta razón, las diferencias más relevantes de estos dos contratos van a ser las siguientes. La forma de la realización del contrato. El contrato individual se realiza de forma entre el trabajador y el empleador, en una forma escrita, y es individual. El contrato colectivo se lo realiza de forma sindical con todos los trabajadores que firmaron para una empresa o sindicato. También tenemos la ejecución de obligaciones. El contrato individual se ejecuta obligaciones entre el empleado y el empleador, mientras que el contrato colectivo presenta una obligación mediante una asociación sindical hacia el patrón o hacia la asociación de patrones. Tenemos también el vínculo económico. El contrato individual va a establecer un vínculo económico y jurídico en el cual el trabajador tiene las obligaciones serviciales con una denominación hacia el patrón por medio de una retribución económica o ya sea de beneficio. También tenemos el contrato colectivo, en cambio este establece un vínculo entre uno o varios sindicatos de trabajadores hacia uno o varios sindicatos de patrones, en el cual tiene el compromiso, los sindicatos van a tener el compromiso de que esos trabajadores presten o ejecuten servicios de un determinado cambio por una remuneración que le va a dar el patrón, la cual debe ser calculada para cada uno de los trabajadores. Por último tenemos la variable que es el incumplimiento o falta de este contrato. La falta, el incumplimiento del contrato individual tiene una responsabilidad económica a la parte que no cumpla, ya sea el patrón o el empleado. En cambio, la falta de incumplimiento del contrato colectivo tiene responsabilidad económica
a la parte que incumpla las respectivas obligaciones, ya sea el sindicato de los trabajadores o el sindicato de los patrones o el patrón en este caso. Para finalizar este video hemos preparado una simulación de lectura de un contrato colectivo en el que se va a poder observar todos los incisos correspondientes dentro del contrato. Para fines educativos vamos a ir analizando cada uno de los incisos, y si es que queda alguna duda también espacio para que puedan pausar el video y ver cómo está conformado cada parte del contrato. Desde el capítulo 1 se toman consideraciones como por ejemplo lo que son los antecedentes, el reconocimiento, el objetivo del contrato y el ámbito de aplicación. Esto para dejar en claro, por ejemplo, cuál es la cantidad de obreros que trabajan en la obra, cuál es la cantidad de beneficios, las reclamaciones por incumplimiento, o asimismo cuáles son las extensiones de los beneficios en caso de especiales en situaciones que puedan presentarse para los trabajadores. Así también como que se deja establecido cuál es el número completo de las personas que van a estar presentes o se van a tomar en cuenta para poder llevar a cabo el contrato. En el capítulo 2 se habla acerca de la duración del contrato, la permanencia y las exclusiones que se dan en este. También la estabilidad que se le da a cada uno de los trabajadores, las garantías de su estabilidad y también casos de indemnización. En el capítulo 3 ya se topa todo lo que es con respecto a jornadas de trabajo, descansos, permisos y subrogaciones. En el artículo 16, por ejemplo, se hace hincapié en lo que son las vacaciones y cuáles son los días conmemorativos dentro de la organización en donde se puede ver afectado el ritmo normal del trabajo. En el artículo número 18, 19 y 20 se habla acerca de los permisos, las licencias, los viáticos, los gastos de movilización y también todo lo que tiene que ver con las licencias y los permisos especiales o recuperación de trabajo en caso de contratar a personas que son privadas de libertad, por ejemplo. En el artículo número 21 se toma en cuenta qué sucede durante los cambios de administración dentro de la empresa, cómo funcionan los traslados administrativos, las reubicaciones del personal y cómo se desarrolla y se establece el encargo de funciones y las subrogaciones dentro de la empresa. Dentro del capítulo 5 en el contrato se toma en cuenta ya lo que son los beneficios económicos del sistema de remuneración, la remuneración mensual, la revisión económica anual, los principios de la no imputabilidad y el pago de los 13º sueldos. También se menciona en el artículo 34 las pensiones y las bonificaciones por jubilación, los subsidios por antigüedad, asimismo por el caso de alimentación, subsidio familiar, servicios de transporte, uniformes, ropas de protección y anticipos de remuneraciones. El capítulo 5, en cambio, menciona otros derechos que ya vienen a formar parte de cómo funciona los sindicatos dentro de una empresa, si es que están o no permitidos dentro de la empresa, cómo funciona el sistema de multas, retenciones y descuentos para los empleados. En el capítulo número 6 habla acerca de la consolidación de los organismos para el cumplimiento y aplicación de los contratos colectivos, y desde ese punto hasta el capítulo número 7 y 8 habla acerca de las disposiciones generales, como son las obligaciones de las decisiones, del alcance de las decisiones y las disposiciones dentro de la empresa, asimismo como las disposiciones transitorias para que pueda consolidarse bien toda la información en el contrato de trabajo. Gracias.